Bien, ¿qué tal? Hoy vamos a aplicar una veladura sobre una base que previamente hayamos pintado, que esté seca. Lo único que vamos a hacer es colocar primero una capa de barniceta alemana sobre el área que vamos a pintar primero. En este caso vamos a empezar por las sombras más oscuras. Ocupamos un pincel grande, una brocha para impregnar. Van a notar la diferencia entre el acabado mate y esta área que ya está aceitada. Después vamos a fabricar un color oscuro mezclando 90% de magenta y 10% de azul cian. Bien. Y vamos a aplicar ese color en la parte más oscura de aquí, variando la densidad de la pintura con aguarrás. Es decir, en la parte más oscura debe tener mucha pintura. Y después, utilizando aguarrás, vamos a ir extendiendo esa capa, adelgazándola hacia la derecha para ir creando una sombra que poco a poquito va pasando de un color más oscuro a un área un poquito más tenue, así. Miren, pueden notar la diferencia cuando la sombra lleva veladura, se ve así. Cuando no lleva veladura, se ve así. Van a notar que este acabado es más oscuro y el desvanecido de la sombra es más suave. Tiene un difuminado más suavecito. Después vamos a usar colores fluorescentes, mezclando rosa fluorescente con rojo atl. Vamos a crear un reflejo. Ahí vamos a utilizar un pincel seco. Vamos a mezclar 50% de rosa fluorescente con 50% de rojo y vamos a crear un reflejo en la parte de la sombra aquí. Tiene que ser con el pincel en seco. Vamos a aumentar la densidad de este lado e irla disminuyendo hacia el otro. Es muy parecido al maquillaje, es como extender la pintura de esta manera. Y usando este método podemos crear unos reflejos de luz un poco más brillantes. El color fluorescente se va a agregar en el área donde vaya la sombra, donde veamos una luz pero del área de la sombra, así. Ya solo nos faltaría agregar aquí la veladura y un reflejo en esta parte. Vamos a mezclar. Dijimos que era azul cian en un 10% y en un 90% magenta. Nos tiene que quedar a un color muy oscuro pero sin recurrir al negro o al sombra natural. Y lo vamos a agregar en la parte más oscura, por ejemplo aquí abajo. Vean la diferencia del color que tenía antes al que tiene ahora. Y vamos a extender esta sombra de la parte más oscura a la parte más clara, adelgazándola con aguarrás. Aquí en este recipiente yo tengo un poco de aguarrás. Mojo la punta del pincel, le quito el exceso con un trapo de algodón y voy extendiendo la sombra para que cada vez tenga menos pintura. De la misma manera puedo crear esta sombra de aquí. Es el mismo color, la diferencia es que aquí tiene más aguarrás que pintura y por eso me tiene que dar un tono más claro. Ya tenemos la capa de color, ahora solo hay que desvanecerla con puro aguarrás. El acabado debe ser como un velo, una transparencia oscura. Y no, este color oscuro, como carmín, es una opción. También pueden hacer una veladura con otros colores como el rojo, con el naranja, con el vermellón, con el azul Prusia, con el verde olivo. Lo importante es colocar un color oscuro sobre una base clara.
y desvanecerla con agua ras. Listo. Y el reflejo, que es esta parte clara entre la sombra, va a ayudar a que la imagen a que cuando chocan dos sombras se pierde. Entonces necesitamos agregar un color claro en medio, pero ese color claro no puede ser blanco porque perdería el efecto de profundidad que nos producen los colores oscuros. Por eso tenemos que recurrir a algún color brillante como el rojo, el color fluorescente, el naranja. Van a notar que estamos dejando un pequeño reflejo aquí, alrededor del morrón que está aquí a la derecha, al cual también vamos a agregar una veladura también. Ahí estamos colocando una capa de barniceta alemana que contiene barniz damar, aceite de linaza y trementina. Ahora vamos a agregar un color oscuro sobre una base clara. Y con aguarrás la vamos a ir extendiendo para que tenga ese efecto como de desvanecida. Van a notar que queda sombra y en medio un reflejo. Ya nomás nos faltaría colocar el reflejo aquí, porque también el fondo es oscuro. Solo tomamos nuestro pincel seco. Tiene que ser un pincel diferente para que no se mezclen claros con oscuros. Mezclamos rosa fluorescente con rojo ATL para que brille más sin recurrir al blanco. Y vamos a agregar un reflejo aquí. Listo. Vamos a desvanecer variando el porcentaje de rojo, que vaya teniendo más rojo ATL y menos rosa fluorescente. Y listo. Este es más o menos el acabado que podemos dejar aplicando veladuras con aguarrás o trementina y agregando reflejos, matices, luces claras en fondos oscuros. Y van a notar la diferencia cuando lleva la veladura, luce de esta manera, y cuando no la lleva, luce de esta otra manera. Entonces la diferencia es el acabado y el reflejo también. Este es el acabado con un reflejo usando el rojo ATL y rosa fluorescente, y cuando no lleva reflejo el color se pierde.